luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos llegando hasta sus hogares con un nuevo programa cada día sábado a la luz de la verdad. Les saludamos cordialmente y también aprovechamos de saludar a nuestro pastor que este sábado nos acompaña. Pastor, bienvenido a este nuevo programa. Muchas gracias. Para mí, por cierto, es una gran felicidad llegar una vez al mes a estar en el programa, a saludarles a nuestros televidentes y poder comentar un poco su palabra, ¿no? Así también como tener la oportunidad de ver a nuestros hermanos en la iglesia. El Señor te pasea con todos ustedes. Bienvenido, pastor. Recordamos las direcciones donde usted puede ubicarnos: Balmaceda 17, todos los días sábados en San Rosendo, en sus horarios de servicio religioso, de las 10:30 y 16 horas en adelante. También le invitamos cordialmente a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde podrá encontrar cada uno de los temas que desarrollamos en nuestro programa. Hoy nuestro pastor nos trae un interesante tema relacionado con la ley, la fe y la gracia. También un tema que los cristianos en particular se han enfrascado en interminables discusiones por determinar cuál de estos conceptos es el más importante por sobre los otros, generando también especies de doctrinas que están alejadas a lo que las Sagradas Escrituras nos señalan. ¿Somos salvos por la fe, por la obra, por la gracia? Esas son una de las interesantes respuestas que nuestro pastor intentará entregarnos en este día sábado. Antes sí, los dejamos invitados cordialmente a escuchar una hermosa alabanza. Y de vuelta ya nuestro pastor nos desarrollará este tema.
amados hermanos. Tenga usted la bendición de Dios por la voluntad de escuchar este programa una vez más. La verdad que siempre hay cosas que nos preocupan. Comprendemos que la misión de la Iglesia de Dios es proclamar la verdad, es hacer ver las cosas que están incorrectas dentro de la fe. Con cierta frecuencia, naturalmente, muchos enseñadores del cristianismo encuentran una gran dificultad en mantener un balance entre las verdades bíblicas, que finalmente sus seguidores las colocan en polos opuestos. Pero en la Escritura se consideran imprescindibles una de otra. Todo lo que dice la palabra de Dios es importante para nosotros. Y aquí estamos en este asunto del cristianismo, ¿no? La religión de la parte más desarrollada del mundo, que es Occidente, por supuesto. Indudablemente que la fe del cristianismo es la mayor de todas las religiones de la orbe. Por eso que es importante considerarla. Sin embargo, no sé si usted lo pensaba, pero si nosotros ponemos nuestros ojos en lo que es el cristianismo en la actualidad, nos vamos a dar cuenta que hay un principio de la Sagrada Escritura que no se está cumpliendo. Cuando usted lee la palabra del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, dice en el capítulo 4, verso 5, dice: un Señor, una fe, un bautismo. Cuando hablamos de fe, entendemos como concepto global una religión, una forma de bautizarte, un Dios. ¿Por qué es un Dios? Es alguien que está a todos diciéndonos las cosas de la misma manera. No debían haber entre nosotros diferencias, por supuesto. Y eso es lo que yo quiero esclarecer ahora. Existen diferencias en el cristianismo. Tenemos por un lado el cristianismo católico, ¿no es cierto? Tenemos el cristianismo evangélico y tenemos el cristianismo que nos habla la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo importante. Bueno, partamos por el cristianismo católico, ¿no es cierto?, que aparece en la sociedad aproximadamente en el siglo IV, principalmente, ¿no es cierto?, por el interés de Constantino, el emperador Constantino, de unificar, ¿no es cierto?, unificar Roma y contar él con un apoyo para poder desarrollar un gobierno que fuera importante y que perdurara en el tiempo. Esa era la idea de todos los emperadores, por supuesto. Entonces él vio en la beta de la religión, en un país pagano, porque el imperio era un imperio pagano, eso no le cae a nadie duda, ¿no es cierto? Había un grupo de cristianos. ¿Qué era este grupo de cristianos? Esa es ahora la gran idea. Vamos a pensar primero que todo en lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando ustedes leen, por ejemplo, las cartas de Pablo a Timoteo, en el capítulo final de la primera carta, ustedes se dan cuenta de que había una división. Pablo había empezado hablando al mundo gentil, ¿no es cierto? Y resulta que aquí se levantaron Alejandro el Calderero, por ejemplo, era uno de los principales importantes hombres que incluso, como da testimonio en la carta de Timoteo del apóstol Pablo, no lo quiso recibir. La iglesia se fraccionó, y estoy hablando aquí de antes del año 50, 57, 60, por ahí más o menos. Entonces, de ahí ya había una beta en la iglesia apostólica que era diferente, ¿no es cierto?, a lo que los apóstoles habían heredado. Entonces, es fácil encontrar esa huella. No se habla nada más, ni en la historia, ni en la Biblia se habla de este grupo, pero de hecho queda establecido que fue un grupo que se separó de la iglesia de los apóstoles, se separó de los grupos a los cuales Pablo había estado enseñando la palabra de Dios. Cuando llega la situación del dominio del Imperio Romano y llegamos al siglo IV, nos encontramos ahora con que Constantino cita, ¿no es cierto?, en primer lugar, concede libertad religiosa, que no había en el imperio. Concede libertad religiosa, concede que las personas puedan allegarse al grupo religioso que ellos
lo estimen conveniente. Ese fue el primero. Y después viene, ¿no es cierto?, el famoso concilio que él cita, ¿no es cierto? Y en ese concilio él dirigió una entidad espiritual religiosa que se decía que era la iglesia que venía de la huella de los apóstoles. Entonces, ese es un punto importante que nosotros tenemos que ver. Es bastante diferente a lo que dice la Biblia, por supuesto, porque el centro de la iglesia importante estuvo siempre en Jerusalén, durante largos años, hasta mientras fue Israel y mientras existió Jerusalén. Entonces no había otro centro. Este fue, por cierto, otro centro, y este fue el centro que se originó otra religión, el año cuarto. Entonces, o sea, el siglo cuarto. Estas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Ahora, si nosotros hablamos de la religión católica, ¿no es cierto?, vamos a ver que tiene principios importantes que distinguen. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos el calendario, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que hay todo un santoral. Todas personas que la iglesia ha hecho santo, que la iglesia católica ha hecho santo, no es el término santo que aparece en la Sagrada Escritura, porque ellos los adoran, levantan sus imágenes. Es el concepto de la idolatría. La idolatría en el cristianismo la impuso la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no es cierto? Ese es un punto. La santificación de la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesús, el cambio del sábado por el domingo, el establecer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre, cosa que es absoluta y totalmente improbable. Cambiar el objetivo de la Pascua, que la Biblia nos ordena conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, se instituyó recordar la resurrección de nuestro Señor. Y empiezan a haber una serie de dificultades, ¿no es cierto? Se norma un sacerdocio a la manera del sacerdocio levítico, que el tiempo histórico nos está dando cuenta de que es un error, ¿no es cierto?, lo que ha pasado a través de los siglos. No nos vamos a expandir en eso, pero vamos a decir que el tiempo nos está demostrando que esta es una religión, es una religión equívoca. Sin embargo, es el grupo mayoritario de lo que se denomina cristiano. Entonces, esto es una forma del cristianismo. ¿Por qué decimos que es una forma del cristianismo? Porque el comienzo del siglo XVI, ¿no es cierto?, nos trae a nosotros una división en el catolicismo, en términos, y nace otra forma de cristianismo, ¿no es cierto?, el cristianismo evangélico, que lo llamamos ahora con mucha libertad, ¿no es cierto? ¿En qué consistía el cristianismo? En primer lugar, el cristianismo evangélico preconizaba, ¿no es cierto?, porque eso fue muy en lo pasado, que lo principal de la fe en el cristianismo era la Biblia. Pero ya nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, que la Biblia, la Iglesia evangélica no la cumple absolutamente para nada, en el aspecto de la adoración, ¿no es cierto?, que temen a Dios, que respetan a Dios, que le oran a Dios. Nosotros respetamos todas esas cosas. Sin embargo, hay términos que tenemos que decir, que por ejemplo, la Iglesia evangélica, sea el nombre que sea, la Iglesia evangélica es una iglesia de muchas denominaciones. Ese es el concepto. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la iglesia bautista que la iglesia presbiteriana. No es lo mismo la iglesia presbiteriana que la iglesia pentecostal. No es lo mismo la iglesia pentecostal que el ejército de salvación. No es lo mismo el ejército de salvación que la iglesia adventista. Entonces son muchas iglesias, ¿no es cierto?, muchas denominaciones, ¿no es cierto? Entonces esto en cierto modo no es así en el catolicismo, y eso nosotros tenemos que reconocer. Entonces ya es un cristianismo, de ese aspecto es un cristianismo diferente. Luego ellos no tienen imágenes, es un cristianismo diferente. Pero celebran la Navidad, es un cristianismo igual, pero diferente, porque no está dentro del mismo ámbito, ¿no es cierto? Celebran la Semana Santa, que no está dentro de la Biblia, pero han transfigurado el acto, la fiesta de la Pascua. Entonces, en eso son iguales. Pero hay muchas cosas diferentes. Ahora, yo me he fijado últimamente cuando he visto algunos
programas de televisión que ya algunos pastores evangélicos se están vistiendo muy parecidos a los sacerdotes católicos cuando andan en civil con ese cuellito acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, si nosotros hallamos mal el catolicismo, ¿qué podemos decir del mundo evangélico? Que es una amalgama de lo de allá con lo de acá y de lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces nos encontramos frente a esta realidad. Aquí tenemos que hay dos clases de cristianismo ya. Y por supuesto que tenemos que saber cómo fue el cristianismo primitivo, ¿no es cierto? Yo digo que aquí hay cosas. Cuando uno lee en alguna página web respecto al origen de la Iglesia Católica, se dice que la Iglesia Católica es como lo supremo de la relación del hombre con Dios, que está desde el principio de la humanidad hasta ahora, incólume, jamás ha caído, ahí está. Y esa es la diferencia con todos los otros que decimos que somos Iglesia de Dios y que tenemos un punto de partida muy tardío en los siglos. Les digo, ¿de qué estamos hablando? El siglo IV no es el principio del conocimiento de Dios. Cuando nace el hombre, nace el conocimiento de Dios con el hombre, porque Dios creó al hombre. Entonces no puede ser de otra manera. Y aquí hay varias cosas que nosotros podemos ver. Por ejemplo, que dice que vinieron Caín y Abel, creo que se tocó algo de eso, a adorar a Dios, ¿no es cierto? Y Dios prefirió a Abel en vez de Caín. Y esto nos demuestra a nosotros una cosa, ¿no es cierto? Nos demuestra de que entendiendo que Dios no es injusto, ellos tenían un concepto de adoración. Y Caín no guardó el principio de respetabilidad de la adoración, eso lo vamos a ver en otro programa, ¿no? Por lo cual dice, cuando Abel ofrece las primicias, está dentro de un marco de conocimiento, ¿no es cierto? Y cuando Caín va y recoge un poco de lo que él cosechaba y lo presenta a Dios, no le podía agradar a Dios. Pero eso aquí hay una cosa, ¿qué le molestó a Dios? Que había un pecado. Y si nosotros hablamos de pecado, había una transgresión de la ley. O sea, estamos hablando de que si existe pecado, existe ley. Si no existe ley, no existe pecado. Entonces aquí ya hay un concepto que empieza a funcionar desde el principio del género humano. O sea, decir, ¿no es cierto?, que el conocimiento del pecado en la humanidad fue cuando nació la Iglesia Católica Apostólica Romana a comienzos del siglo IV, ya sería un error, sería una locura de humanidad, ¿no es cierto? Imagínense que apenas hayan transcurrido 15 siglos, cuando ya Dios vio que el género humano no andaba por donde debía andar y se organizó el asunto del diluvio, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si han pasado, ¿no es cierto?, desde el comienzo de la humanidad hasta llegar al año en que nació la Iglesia Católica Apostólica, yo creo que habrían habido unos 6 diluvios por lo menos. Pero ¿cómo sea? La Iglesia de Dios ha permanecido en el tiempo desde el principio. Cuando leemos nosotros en la carta a los Hebreos, nos damos cuenta que la palabra de Dios habla de la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? De Adán, los que sirvieron de Adán, ¿no es cierto?, hasta Abraham. Habla en Hechos capítulo 7 de la congregación de Israel, los que sirvieron a Dios desde la salida de Israel de Egipto hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y después habla de la iglesia del Nuevo Pacto, que somos nosotros en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces siempre ha existido religión. Entonces es falso que la Iglesia Católica diga que desde el principio la Iglesia se ha mantenido por siglos. Eso no es así, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver cuál es la Iglesia que permaneció desde el principio. Bueno, cuando leemos los santos hombres de la Biblia, no hay ninguno más claro, por ejemplo, que cuando llegamos nosotros al capítulo 25 del libro de Génesis, cuando dice que Abraham, dice, guardó estatutos, mandamientos y leyes. Y por supuesto quedaba todavía quedaba por lo menos 4 siglos y medio para llegar al monte Sinaí, de manera que eso nos hace entender a nosotros, ¿no es cierto?, que verdaderamente desde el principio había leyes de Dios que el pueblo tenía que entender, sabía el pueblo. Entonces es falso decir que la Iglesia Católica nace con el cristianismo, no. La relación del hombre con Dios va desde el principio del mundo. De alguna manera, cuando Dios le habla, esto lo hemos hablado alguna vez, dice, le habla a Moisés, o sea a Noé, y le dice, ¿no es cierto?, de los animales limpios tomarás tanto y de los animales inmundos tomarás tanto, y no le dice cuáles son los limpios y cuáles son los inmundos. ¿Y por qué lo hizo bien Noé? Porque él sabía. ¿Y dónde aparece eso? Recién nosotros lo vamos a conocer, ¿no es cierto?, en la data de la ley en el monte Sinaí. Entonces
estas cosas son que nos deben hacer entender a nosotros que hay un principio. Y ese principio lo llevaron todas las congregaciones, todas las generaciones hasta llegar a Abraham. Y Abraham se la transmitió a su hijo, ¿no es cierto?, a sus hijos, y Jacob, ¿no es cierto?, fue la base del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel recibió de nuevo las leyes de Dios en el monte de Sinaí. O sea, ahí nació la fe. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del cristianismo, hablamos del Evangelio. Cuando ustedes ven la palabra de Dios en el Antiguo Testamento aparece 26 veces la palabra Evangelio. O sea, si la palabra Evangelio es predicar las gratas nuevas de Dios, ya se conocían en el Antiguo Testamento. O sea, la orden y el concepto. Entonces, cuando nosotros decimos el mundo evangélico, bueno, el mundo evangélico está en el Antiguo Testamento. Y si está en el Antiguo Testamento y agradaba a Dios, guardaba las leyes de Dios. Y ahí es donde está el problema, que nosotros tenemos que conocerlo verdaderamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en vida, Él dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas. Yo no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Entonces aquí empiezan a salir una serie de teorías, ¿no es cierto? La teoría del término de la ley, la teoría de la gracia y la teoría de la fe. Como que si eso fueran principios que llegaron a la vida del mundo con la existencia de nuestro Señor Jesucristo, con la existencia de la Iglesia Apostólica y reafirmado por la Iglesia Católica Apostólica Romana y superado y mejorado, ¿no es cierto?, naturalmente por el mundo evangélico. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, por favor? Cuando en la Sagrada Escritura el cristianismo de hoy día no tiene que ver nada con el cristianismo del siglo pasado. Cuando ustedes ven, por ejemplo, ¿dónde nace esto que nosotros ahora hablamos? ¿Dónde nace el concepto de cristianismo? Dice la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 11, los versículos 25-26, dice: Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ahí en Antioquía se está generando una gran efervescencia, ¿no es cierto?, por problemas que aparecieron a causa, ¿no es cierto?, del pensamiento de algunos fariseos que se habían entrado a la iglesia y que querían servir en la iglesia, pero querían conservar las costumbres antiguas. La mínima era, ¿no es cierto?, la cosa de la circuncisión. Entonces, Bernabé, enterado de esto, va a buscar a Pablo, y juntos van a Antioquía, ¿no es cierto?, y están un largo tiempo ahí predicando la palabra de Dios en toda la región, ¿no es cierto? Dice, y en esta iglesia, dice el versículo, sigo leyendo el libro de Hechos, en esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía, no fue en Roma, donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de los cristianos. Recibieron el nombre de cristianos. O sea, el cristianismo no surgió con la Iglesia Católica. ¿Pero qué es el cristianismo? El cristianismo simplemente son los seguidores de Cristo. ¿Y en qué vamos a seguir a Cristo? Vamos a seguir a Cristo en su fe, en su religión. Y esa es su religión. Cuando ustedes buscan en los evangelios, por ejemplo, no hay en ninguna parte donde no podamos encontrar a nuestro Señor Jesucristo o guardando el sábado. Y la iglesia hoy no guarda el sábado, guarda el domingo. La Iglesia Católica instituyó el observar el día domingo, y la Iglesia Evangélica se separó de la Iglesia Católica porque entendió que la Iglesia Católica está mal, pero ellos siguen obedeciendo sus leyes. Entonces, en la misma carta a los romanos, el apóstol Pablo es claro en expresar: ¿no sabéis a qué nos presentáis para servir? ¿De ese sois siervos? Entonces si la Iglesia Evangélica guarda los mandamientos de la Iglesia Católica, no es siervo de Dios, es siervo del catolicismo, ¿no es cierto? Y el catolicismo, si el catolicismo no guarda las leyes de Dios, no es siervo de Dios, porque ese es el principio establecido por la palabra de Dios en el libro de Romanos. Entonces esas son las situaciones que nosotros tenemos que entender. Ahora bien, cuando se manifiesta, ¿no es cierto?, realmente el origen de la Iglesia de los Apóstoles, ¿no es cierto?, primero, que fue instruida por nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes ven a través de todo el Evangelio, encuentran alguna vez a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a los apóstoles que tienen que guardar el sábado,
que tienen que guardar la fiesta solemne, que tienen que respetar al sacerdote, que tienen que respetar... ¿Encuentran? No lo encuentran. ¿Pero por qué no lo encuentran? ¿No es cierto? Es como que si... es como que si usted es... vamos a decir una cosa muy simple. Si usted es un eléctrico, yo tengo un problema que no puedo colocar las ampolletas a la casa, y le digo, usted me puede ayudar, vecino, a colocar las ampolletas a mi casa, porque yo no sé colocarlas. Hay unas ampolletas nuevas ahora que son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo que decirle a él, oye, de esta manera tiene que colocar las ampolletas, porque él es un eléctrico. Entonces, si yo sé cómo hay que colocarlas y voy a instruir a otra persona para qué, ¿por qué no las pongo yo? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, no tenía ninguna razón por tener que decirle a los discípulos, ustedes tienen que seguir guardando el sábado, ustedes tienen que guardar las fiestas, porque en su esencia de judíos, ellos guardaban todas las fiestas santas de Dios. Entonces, él no tenía que hablar de las cosas, él tenía que hablar de aquellas cosas que ya, digamos, el mundo las está olvidando. El mundo judío las está olvidando. Como la palabra dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser ellos, hijos de Dios. No los hizo hijos de Dios, sino que les dio la potestad de ser ellos, es una cosa futuro, ser ellos, hijos de Dios. Es una actitud que ellos naturalmente debían tomar, de convertirse en hijos de Dios. Pero ahora, ¿de qué manera se iban a convertir? Bueno, entendiendo fundamentalmente qué era la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, Pablo, naturalmente, cuando ustedes leen la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, me parece, el apóstol Pablo dice que él no sabe, yo no sé, dice, si en sueño o de qué forma, pero yo fui transportado al tercer cielo, ¿no es cierto? Y allá recibió la instrucción de lo que él tenía que hacer. Estamos hablando de que todo el mundo reconoce al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Entonces, él recibió las instrucciones de lo que tenía que hacer la iglesia del Nuevo Pacto. Acuérdense ustedes cuando fue el concilio de Jerusalén, el orden instituido por el Espíritu de Dios a través de los apóstoles que dirigían, que era Pedro, Santiago y Juan, fue claro, ¿no es cierto? Ustedes, tú, Pedro y los otros, van a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Y Pablo, o las personas que andaban, ahora se va a dirigir al mundo gentil. Y esa fue la instrucción. Y para eso, dice, que recibió esa visión, que fue llevada al tercer cielo, dice, y recibió estos conocimientos que a nosotros nos dicen. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, por ejemplo? ¿Cómo entiende la gente? Y aquí es donde aparecen estas famosas palabras: la gracia, la fe y la ley. Como cosas opuestas. Por eso yo decía en el principio, nosotros de repente acostumbramos a establecer como que hay ciertas contradicciones en la Biblia, que esto no puede ser así, que no es eso, no es eso. Nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no podemos interpretarla a nuestra manera. La palabra de Dios tenemos que aceptarla como es. Cuando dice los mandamientos, la gente dice, la ley quedó grabada en la cruz, y el sábado está en la parte de la ley o la parte de los mandamientos, porque han hecho esta división, como que si los mandamientos no fueran parte de la ley. Pero ya, entendamos eso. ¿Y el sábado dónde estaba? ¿Estaba ya en la ley que quedó grabada en la cruz, según ellos? ¿O estaba dentro de los mandamientos? ¿Por qué no lo observan? Bueno, el mundo no lo observa por una cosa bastante simple. Porque esta cultura impía, ¿no es cierto? Esta cultura impía, me parece que en el estudio pasado, el predicador hablaba de que Satanás ahora fue echado aquí en la tierra. Y aquí él está haciendo su forma de vida. Él no quiere exterminar al género humano. Él quiere que el género humano le sirva a él, ¿no es cierto? Y Dios quiere rescatar la iglesia del pensamiento que él tiene. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como principio humano. Él gobierna aquí, ¿no es cierto? Y sin lugar a duda, si alguien está determinando que no se obedezca a lo que está escrito en la Sagrada Escritura, no podemos entender que viene de Dios. No puede venir de Dios. No puede venir de Dios y decir que echemos por tierra la palabra de Dios. Eso tenemos que entenderlo con mucha claridad, tenemos que aceptarlo. Entonces, si hay un cristianismo, así, entre comillas, ¿no es cierto?, que nos habla lo contrario de lo que ordena Dios, ya no estamos hablando del cristianismo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo digo, en la actualidad tenemos tres cristianismos. Tenemos el cristianismo católico, apostólico, romano, tenemos el cristianismo evangélico
y tenemos el cristianismo que tuvo la iglesia de los apóstoles, ¿no es cierto?, que se manifiesta a través de todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dice la palabra, había muerto nuestro Señor Jesucristo, la ley había quedado grabada en la cruz, dice, y los apóstoles estaban todos unánimes juntos, ¿no es cierto?, esperando el día de Pentecostés. Pero ¿cómo si la ley había quedado clavada en la cruz? ¿Cómo estaban haciendo eso? Eso era una locura, eso era desobedecer a su maestro. Entonces, si estaban desobedeciendo a su maestro, indudablemente que iban a estar ahí en el aposento alto y no iba a pasar ninguna cosa. Pero no es que no haya pasado ninguna cosa. Ahí fue derramado el Espíritu Santo de Dios para demostrar que verdaderamente ahí se estaba haciendo la voluntad. Y no en el templo, no en el templo, indudablemente. Perdón. Por eso que es importante que nosotros entendamos la historia y entendamos las cosas como las habla la palabra de Dios y la aceptemos. La palabra de Dios no es, digamos, la Biblia nos demuestra esto, ¿no es cierto?, que no es como nosotros la queramos tomar. Dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. ¿Y qué le va a decir al Señor? Venid benditos de mi Padre, heredar el reino. No, dice, apartados de mí, obreros de iniquidad. O sea, va a llegar mucha gente y se va a sentir frustrada delante de Dios porque han creído en toda su vida que han hecho la voluntad de Dios. Y no la han hecho porque la voluntad de Dios está aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué tuvo él esa correspondencia con el Padre? Dice, venido el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4:4, Dios envía a su Hijo, dice, hecho de carne, hecho súbito a la ley, para redimirnos a nosotros, el mundo gentil, que estaba debajo de la ley. ¿Por qué estábamos debajo de la ley? Porque no cumplíamos la ley. ¿Por qué Israel fue separado de esta bendición? ¿Y por qué Israel no lo destruyó? Esa es la cosa que siempre me pregunta la gente. Ustedes tanto hablan de Israel. Bueno, Israel vive bajo una promesa, bajo la promesa de Dios, y Él no lo va a destruir. Por el contrario, le va a dar toda la oportunidad, porque es su palabra de que Israel iba a ser, y lo es hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es la manifestación, la prueba de la existencia de Dios en la tierra. ¿Quién puede negar eso, ¿no es cierto? ¿Quién puede negar la grandeza de la nación de Israel? Entonces ahora queda lo que nosotros, como hijos de Dios, nos corresponde darnos cuenta. Ellos tenían, ¿no es cierto?, la verdad. Ahora dice el verso importante para nosotros, es el que siempre nos aplican, es el que tiene que ver con la gracia. ¿Qué dice verdaderamente la palabra respecto a la gracia? La expresión hebrea que es traducida comúnmente como gracia es esed. En el Antiguo Testamento ya lo dijimos eso, ¿no? Aparece este término 26 veces, aun cuando se hace una gran énfasis en enseñar que la gracia llegó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la explicación que da el apóstol Pablo del término en Romanos capítulo 23, en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Tengo que leer aquí en la hojita porque aquí tengo la hoja más grande. No es que le esté haciendo caso, pero ustedes pueden comprobar que estoy leyendo lo que dice la Biblia. Lo leo acá porque ya les digo, tengo problemas, sobre todo cuando no me pongo los lentes, no me puede servir. Pero dice el verso, por cuanto todos pecaron, toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la gracia? Es la redención, ¿no es cierto?, que logra toda la humanidad a través del sacrificio de nuestro Señor. Incondicional, veamos qué dice la palabra. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, con demostración de la justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo, que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿cuál era
¿cuál es la esencia de la gracia? ¿Cuál es la esencia de la gracia? Dice, pasar por alto nuestros pecados pasados. O sea, hay un punto de inflexión en esto. ¿Qué es la gracia? La gracia es, ¿no es cierto?, la virtud de Dios que perdona nuestros pecados, que nos impiden llegar a Él, ¿no es cierto?, por todo ese tiempo que no lo conocía hasta el momento en que lo conocimos. Y el momento en que lo conocimos, vamos a comprender el principio que nos va a llevar, ¿no es cierto?, al punto final de la gracia personal. Dice, arrepentidos, convertidos y bautícese cada uno de nosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, desde ese momento, la gracia se cumple. Yo me bautizo, son perdonados mis pecados, pero de aquí adelante yo tengo que cuidarme de no pecar. Y para eso Dios me provee del Espíritu Santo. Pero ya volvimos a lo mismo. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Esto no es habla bonito, no es pórtate bien con la mamá, pórtate bien con el papá, pórtate bien... No, es el concepto de la adoración. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día, ¿no es cierto?, sábado de reposo será para ti. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en el libro de Isaías, dice, ¿qué es el sábado? El sábado es la delicia santa, el día de gratitud para Dios, estimados hermanos. Entonces, alguien dijo, no, hoy día nosotros no celebramos más el sábado, vamos a celebrar el domingo, porque el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo. No, nuestro Señor Jesucristo no resucitó el día domingo. Si basta que usted lea la Biblia nomás cuando aparece la cita en Juan, y dice que el primer día de la semana, que es el día domingo, no es el día lunes, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres vinieron a ver el cuerpo de nuestro Señor Jesús y ya Él no estaba. O sea, el domingo Él no estaba. Entonces, ¿cuándo resucitó? Bueno, más tarde el día domingo. No más tarde el día domingo. Porque dice la palabra que así nuestro Señor Jesucristo, cuando les venía a enseñar, no hay señal aquí. La única señal que ustedes tendrán, si quieren creer que yo soy el Hijo de Dios, será la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así yo también estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces es claro, si Él murió al llegar antes de la puesta del sol, ¿no es cierto? Indudablemente que tenía que resucitar antes de la puesta del sol. Y si el domingo ya no está en el surco, Él resucitó, ¿no es cierto?, antes de la puesta del sol, con que comienza el día domingo. Y si ustedes empiezan a contar de ahí para atrás, se van a dar cuenta que el Señor Jesús no murió el viernes. Y se van a dar cuenta que tanto la religión católica como la religión evangélica están llenas, no puedo decir que hombres tan ilustrados que tienen seminarios son ignorantes. No puedo decir eso. Ellos saben la verdad, pero decidieron ocultar la verdad como muchas determinaciones locas que han tomado, que ahora tienen a la iglesia con los pelos de punta, estimados hermanos, porque quisieron crear una forma de religión y una forma de sacerdocio diferente al diferente de Dios. Ahora ellos están pagando su pecado, y es necesario que los hijos de Dios nos demos cuenta que no podemos de ninguna manera nosotros caer en esto, ¿no es cierto? La historia va cumpliendo, ¿no es cierto?, va dejando el testimonio de la grandeza de Dios, estimados hermanos. No hay un dicho en el mundo que dice que todos los caminos llevan a Roma. La Biblia no dice eso, ¿no es cierto? La Biblia dice que es un solo el camino, que es difícil, que es diferente, que tiene muchos enemigos, pero es el camino que nosotros tenemos que andar. Es un camino diferente. La gente no lo conoce, a pesar de que es el más antiguo de todos y el que está escrito aquí en la Biblia. Es importante, estimados hermanos, que ustedes puedan perfectamente darse cuenta, ¿no es cierto?, que hoy día se nos está predicando 3 evangelios diferentes. Y el que menos se predica, el más antiguo de todos, es el verdadero, el que siguió nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el principio de Dios. Que el Dios de paz los bendiga. Vamos a tener una alabanza y vamos a dejar esto en consideración de su mente. El Señor de paz sea con ustedes. Los esperamos la próxima semana.
Ya estamos de vuelta después de este interesante tema que nos ha traído nuestro pastor. Agradecemos la participación y esperamos que haya sido clarificador para todos nuestros telespectadores. Usted sabe, viene ahora el momento de despedirse. Por supuesto. Así que le dejo la palabra. Entonces, gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad, estimados hermanos, de conversar con ustedes. Espero de que le sigan abriendo las puertas al programa. Estamos haciendo un gran esfuerzo, verdaderamente, porque esto es difícil de entender en la ciudad, pero esta es la verdad de Dios. Que el Señor les bendiga. Hacemos extensiva la invitación nuevamente, así como lo hicimos al inicio del programa, para que usted pueda acercarse a Balmaceda 17 en San Rosendo, en los servicios religiosos que se realizan todos los sábados en los horarios de 10:30 y 16 horas. También les invitamos a visitar la página web www.idnp.cl para poder desarrollar en profundidad el estudio de estos interesantes temas que traemos cada sábado para ustedes. Esperamos que tengan una muy buena semana y nos estamos encontrando nuevamente el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.